de programación original. Buenas noches, bienvenidos al programa número 97 de Economía al Cuadrado. Hoy vamos a tocar un tema muy ríspido y a la vez muy delicado que hay que hacerlo con sumo respeto. Voy a hablar de la interrupción del embarazo o el aborto y quiero resaltar una cosa. Yo estoy a favor del aborto y quiero resaltar la total libertad de expresión que se vive acá, en este espacio, en Canal 22, donde el dueño del canal me permite hablar y dar mi opinión, sustentar mi opinión en total libertad, cuando él opina diametralmente opuesto a mí en este tema. Cosa que no es fácil de encontrar, ya que generalmente los pro vida suelen atacar fuertemente a la gente que está a favor del aborto, acusándolo de asesino y de ahí para abajo, muy fuertemente. Bueno, pero dicho esto, vamos al grano. Voy a dar mi postura libertaria. Yo estoy a favor del aborto. Yo creo que el aborto es una cuestión estrictamente personal del universo de la privacidad total de la mujer y es una decisión en la cual solamente debería tener injerencia la mujer en cuestión. Y obviamente tendría que tener total libertad de decisión. ¿Y esto qué implica? Que ella también tiene que asumir toda la responsabilidad y por ende los costos totales de ese asunto, ya sea físicos, psicológicos o económicos. ¿Qué quiero decir? Para mí es un tema en el cual el Estado no tiene nada que hacer. No estoy a favor de la ley del aborto. Pienso que el aborto no debe ser punible y que no debería estar castigado, o sea, el Estado debería estar fuera de esta situación. Voy a dar lo que es mi idea desde el aborto, desde las ideas de la libertad y la teoría austríaca. Pero primero voy a empezar con algo histórico. El aborto existe desde siempre, de hecho hace milenios que las mujeres practican el aborto y lo que vale la pena resaltar que la primera vez que aparece escrito algo es en el Código Hammurabi de el 1750 a.C. El Código Hammurabi pretendió juntar todas reglas y normas para evitar la ley del talión. Acá tengo una ayuda de memoria que sirve para tratar de brevemente recordar la historia de la humanidad en relación a este tema tan delicado y espinoso como el aborto. ¿Qué decía el Código Hammurabi? En cuanto al aborto establecía, si un hombre golpea a una hija de un hombre y le causa la pérdida del feto de sus entrañas, pagará 10 ciclos de plata por el fruto de sus entrañas. O sea, el Código Hammurabi no protegía la vida porque no consideraba a esa vida intrauterina como un ser humano, sino que tan solo protegía el patrimonio del padre de la familia. Y el que recibía el pago por la pérdida era el padre. Avanzando un poco más en el tiempo, hacia acá, también antes de Cristo,
en el mundo helénico, la cultura griega consideraba al aborto como un medio útil, aunque de dudosa moralidad. Aristóteles justificaba el aborto como una forma de regular la natalidad, encontrándolo lícito en las familias numerosas o muy pobres. De hecho, él decía que no era sancionable. ¿Por qué? Porque no era una vida humana y establecía límites de tiempo. No se rían. Si el feto era varón, 40 días. Si el feto era mujer, 80. ¿Qué digo no se rían? No se rían por el tema del sexo, porque no había instrumental para identificar el sexo en esa época. De hecho, yo nací en 1971, no había ecografía y no se podía identificar el sexo tampoco. Así que imagínense en Grecia. Pero el punto importante al que hay que rescatar es que Aristóteles no lo punía como un homicidio porque no consideraba tampoco que era una vida humana. Ya en el Imperio Romano, a lo largo de los primeros siglos, tanto en la República como en el Imperio Romano, el aborto no era considerado como una acción totalmente delictiva, aunque sí de una parcial inmoralidad. La ley prohibía que la mujer decidiera recurrir por su propia voluntad al aborto. O sea, la mujer no podía ir o decidir abortar por sí solo. Su objetivo tampoco era proteger la vida intrauterina. ¿Por qué? Porque tampoco era considerado un ser humano, sino que el objetivo era proteger el patrimonio y los derechos del pater familia, o sea, del padre de la familia, al cual la ley le reconocía el poder de la vida y o la muerte sobre su mujer, sus hijos y esclavos. Ahora bien, en el año 81 a.C., sacaron en la República Romana la ley de Cornelia, promulgada por Lucio Cornelio, que prohibió ciertas prácticas abortivas y se establecieron atenuantes. ¿Pero por qué? Había una razón utilitarista, había que poblar Roma para dotar de soldados en el futuro a sus ejércitos. O sea, poner ciertos límites al aborto era parte de la política del ejército romano. Pero de hecho, aún así, en el derecho romano, el feto continuaba sin ser en ningún caso un ser humano o una persona. De hecho, en el idioma latín se lo denominaba conceptus nasci separatur o in utero est, haciendo referencia a que era cualquier cosa, pero no era una persona o un ser humano, era algo diferente, que estaba dentro de la madre. Más tarde, en el siglo ya II después de Cristo, los emperadores Septimio Severo y Antonino Carcala generalizaron la prohibición del aborto. No obstante, esta legislación no pena la muerte embrionaria intencionada como un homicidio, sino que lo castiga también como la sustracción de un bien al padre, que tenía más derechos sobre el hijo que la madre. Y esto estaba basado en los conceptos médicos de la época, que consideraban a la mujer como una tierra fértil, en la cual el hombre con su semilla sembraba lo que más adelante después iba a ser en el futuro un hijo, donde el embarazo venía a ser la cosecha. Pero nunca en el Imperio Romano se consideró al feto como una vida humana. Y esto es muy interesante porque hoy en día, y lo voy a traer a colación de analizar lo que decía el Viejo y el Nuevo Testamento sobre el aborto,
Hoy en día los países que prohíben en forma total el aborto son el Vaticano, Malta, Andorra, que son el Vaticano, el Estado de la Iglesia Católica. Malta y Andorra, estados extremadamente católicos y conservadores. Y después Salvador y Nicaragua, también dos países muy pobres, poco desarrollados y muy católicos de América Central. Hay que tener en cuenta primero y ante todo que la Iglesia Católica recién prohíbe el aborto y lo equipara a un homicidio en 1869 con Pío IX, donde al aborto se le da el mismo castigo recién en 1869 que al homicidio, que es la excomulsión. A ver, durante gran parte de los 2000 años de la existencia de la Iglesia Católica, no se consideró al aborto como una situación equiparable a un homicidio. Porque la Biblia no condena el aborto, no condena al aborto. En la Biblia no hay ningún lugar donde dice no abortarás. Es más, la Biblia, no hay muchos momentos de la Biblia donde se hace referencia al aborto. Pero no hay condena para el aborto porque el aborto en la Biblia no es considerado ni pecado ni crimen dentro de la ley de Moisés. A ver, ¿dónde está el aborto en la Biblia? En el Éxodo 21, 22 y 23 se determina que si una mujer, como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre, ella resulta herida y pierde el embarazo, el agresor debería pagar una multa al esposo. O sea, al feto no se lo consideraba un ser vivo, no se lo consideraba un ser humano. Es por eso que no se lo castiga con la pena de muerte, porque en la Biblia el asesinato de personas es castigado con la pena de muerte. En el Nuevo Testamento hay una sola mención a la palabra aborto, y es en el Corintios 15,8, en la que San Pablo se atribuye de manera metafórica el último lugar entre los apóstoles. Y tampoco en la Biblia hay pasaje donde se haga referencia explícita del momento en el cual comienza la vida humana. ¿Ok? De hecho, los católicos basan su castigo al aborto en el mandamiento no matarás. Pero esto puede estar viciado de nulidad, porque, uno, en la Biblia sí hacen referencia a el gelem. ¿Qué es el gelem? El gelem es el feto. Entonces, podría estar incluido el no matarás el gelem, y no lo está. Pero peor aún, no solamente no hay un no matarás al gelem, sino que en el Viejo Testamento y en el Nuevo también, el mandamiento no matarás no es de carácter universal, no es aplicable a todo el mundo. Por ejemplo, se manda a matar a la virgen casada que engaña a su marido. También se exige que la mujer que se case sin ser virgen deberá morir. Y el no matarás es muy restrictivo en la Biblia. El no matarás
es solamente para los judíos muy creyentes y que lo deben respetar y no deben matar a los otros judíos que también son muy creyentes y practicantes. Pero está permitido el asesinato para los extranjeros y para los que no son creyentes. O sea, la prohibición religiosa en la Biblia de matar no hace referencia a ningún derecho a la vida, sino al derecho exclusivo de Dios sobre la vida. Lo malo no está en matar, sino en que se le está quitando, o sea, a que no se le está quitando algo a un sujeto, sino que se le está quitando algo a Dios, que es su propiedad exclusiva sobre la vida de los seres humanos, y que Dios puede matar al mal creyente, al mal practicante, o puede mandar a algún fiel a matar por cuenta y orden al no creyente o al mal practicante. De hecho, el pecado de Caín fue que mató a Abel sin mandato de Dios. Pero Abraham no tuvo problema en matar a Isaac, porque tenía permiso y mandato de Dios para hacerlo. De hecho, Moisés, cuando baja con las 2 tablas, con los 10 mandamientos, mata a 3.000 judíos porque adoraban al becerro de oro. ¿Ok? Entonces, hay muchos eventos, creo que 108 en total en la Biblia, Viejo y Nuevo Testamento, donde está permitido matar. Es más, es mentira que el nuevo Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Viejo Testamento. De hecho, Jesús en Mateo 5,17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el Nuevo Testamento está la historia de Ananías y Zafira, en Hechos 4,32, 5,11, en los cuales Ananías y Zafira son castigados con la pena de muerte por no darle todo su dinero a la iglesia y mentir, decir que tenían menos dinero y quedarse con una parte de su propio dinero. O sea, Dios mata o manda matar a través de las manos de Pedro, Ananías y Zafira. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en la Biblia no abortarás, en la Biblia no matarás al gelem, o sea, no matarás al feto. Cuando se mencionan algún caso de aborto, de hecho en la Biblia hay un caso donde se manda a un padre a hacer un aborto porque la vida intrauterina era fruto de una infidelidad. Y lo que más le preocupaba a la iglesia era, en aquel entonces, el matrimonio monogámico. Y el no matarás no es de carácter universal. Entonces de ahí se desprende que si pretenden usar el mandamiento no matarás para condenar religiosamente el aborto, en el mejor de los casos es una manipulación del texto bíblico, en el mejor de los casos. Esta coyuntura explica por qué la Iglesia no condenó el aborto como un asesinato durante siglos y milenios. San Agustín, el primer gran pensador del primer milenio de la Iglesia, entre el siglo IV y V después de Cristo, consideraba que en las primeras semanas no tenía alma. Entonces
la interrupción de un embarazo no era un crimen, un homicidio. Después, en el siglo XIII, ¿ok?, Santo Tomás de Aquino, tal vez máximo pensador de la doctrina religiosa católica, también pensaba que en las primeras semanas de vida, el cigoto, el embrión, el feto, lo dije en orden cronológico, no tenía alma, por ende no era un ser humano. Y si bien, obviamente, como yo mismo digo que es una práctica delicada, no la equiparaba con el asesinato de un ser humano. Fue recién la Iglesia en 1869, como ya dije, que Pío IX lo equiparó a un asesinato. Y esto es muy interesante. Acá las ideas de la libertad, más allá de lo religioso, lo que expliqué recién es ¿por qué lo explico? Porque en el mundo actual, en los únicos lugares donde está prohibido, son los lugares totalmente prohibidos, los lugares muy católicos. Y expliqué cómo, dentro de las ideas de la Iglesia Católica, en 2000 años de historia, solamente ha estado prohibido, redondeando en los últimos 150 años. ¿Y por qué? Porque el Viejo Testamento y el Nuevo, desde lo que está escrito, desde las leyes religiosas, no hay nada para prohibirlo. Entonces lo tenemos que hacer, echar mano a las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad parten del derecho natural. Y el derecho natural dice que el ser humano se diferencia del resto de los animales por la razón. La razón es la mente del ser humano. Es lo que le permite interactuar con su entorno, entender su entorno, ver, sentir, oler, tocar su entorno, recibir la información del entorno, procesar su información, mezclándolo la mente y lo empírico para transformar el entorno, hacerse de los medios, o sea, los instrumentos, para ir detrás de los fines, o sea, sus objetivos, que son primero sobrevivir, después progresar y después desarrollarse. Cuando entendemos el derecho natural, y este principal pilar del derecho natural, entendemos que todo lo que veje el derecho natural está mal. Y está mal en cualquier momento del tiempo, en el pasado, ahora y en el futuro, y en cualquier espacio físico. Acá, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía o en Marte. Ok, entonces, ¿cuál es el punto a destacar? Que acá, según el derecho natural que dice qué está bien y qué está mal, nos tenemos que fijar si la interrupción del embarazo, según el derecho natural, corta la vida de alguien que tiene razón, o sea, mente, que le permite interactuar con su medio, que le permite tomar conciencia de sí mismo, de ser un sujeto. ¿Ok? Si tiene razón, mente, es un sujeto, tiene conciencia de sujeto, tiene conciencia de su entorno. Si ahí interrumpimos la vida, estamos interrumpiendo una vida humana, estamos atentando contra el derecho natural, está mal. Por el contrario, si no tiene razón, mente, tiene incapacidad de interactuar con su entorno, no tiene conciencia de medio, no es sujeto. Entonces no es vida humana, no es un ser humano. En consecuencia, la interrupción del embarazo ahí no es delito, no está mal, no debe ser punible.
¿Ok? Dicho esto, pasamos a las ideas de la teoría austríaca. La teoría austríaca es una teoría que centra al tiempo, le da al tiempo, a la variable tiempo, un valor excepcional, convirtiéndola casi, se podría decir, en la variable más importante. ¿Por qué? Porque el tiempo es el que transforma la realidad, agregándole valor. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para que un huevo, un cigoto, un embrión que no tiene razón, no tiene mente y por ende no es vida humana y no es un sujeto, necesita el paso del tiempo para convertirse en un ser humano con mente, conciencia y por ende en un sujeto con derecho y con vida humana. A esto hay que agregarle otro concepto del pensamiento de la teoría austríaca. ¿Qué concepto? Hay que agregarle el concepto de propiedad privada y decisión. A ver, esto lo explica muy bien Israel Kirzner. En un montículo de acero, un montículo de aluminio, plásticos y caucho, no está implícito un auto. Tiene que haber un empresario que vea la oportunidad primero en fabricar un auto, que después tenga deseos de fabricar un auto, que posteriormente ponga su capital y su propiedad privada en dinámica, en funcionamiento, en juego, contratando más capital, capital de trabajo, fuerza de trabajo, para que todos los ingredientes interactúen entre sí a lo largo que va pasando el tiempo. Y esos ingredientes interactuando entre sí vayan adquiriendo valor y se vayan transformando hasta convertirse en un auto. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer es el capitalista que pone su capital, el cuerpo en juego. La mujer no solamente tiene que poner su capital, tiene que poner su capital de trabajo en juego, su tiempo, su energía. Ella tiene que decidir hacerlo. Ella tiene que querer hacerlo. Y hablo de mujer porque es una mujer embarazada, no es una madre. Tiene que pasar el tiempo, tiene que convertirse esa vida intrauterina que no tiene razón, que no tiene mente, que no tiene conciencia, que no es un sujeto. Tiene que ponerse toda la maquinaria a transformar y generar valor. Tiene que pasar el tiempo para que se transforme en una vida humana. Y recién cuando tenga vida humana será madre. Antes es mujer. Entonces la mujer tiene que tener deseos, voluntad de poner su capital y su propiedad privada en pos de realizar esa transformación y con el tiempo convertirse en madre. Y tiene todo el derecho a no hacerlo e interrumpir ese proceso mientras que la vida intrauterina que tenga no sea vida humana, o sea, no tenga razón, no tenga mente, no tenga conciencia, no sea un sujeto. Y esto, según la ciencia, ocurre recién a partir del mes número 4. O sea, haciendo una cuenta sencilla, 4 por 4, 16,
en las primeras 15 y 16 semanas, la mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo y no está cometiendo ningún asesinato. Y acá muchos dicen, ¿y el hombre qué? El hombre nada. ¿Por qué? Porque están buscando simetrías a donde no las hay. Mientras esa vida intrauterina no sea un ser humano, no tenga mente, no tenga razón, no sea sujeto, no tenga conciencia de su entorno, nada. Somos convidados de piedra. ¿Ok? Nosotros no ponemos nuestra propiedad privada, no ponemos nuestro capital, no ponemos nuestro capital de trabajo, no ponemos nuestra energía. Cualquiera que sea padre como yo lo conoce muy bien. Ahora bien, guarda, tampoco hay simetría después, porque una vez que nace un chico, el padre es padre, porque hay un ser humano. Entonces, tiene obligaciones el padre. O sea, no tiene derechos cuando la vida intrauterina no es un ser humano, pero después tiene obligaciones una vez que nació. No hay simetría entre la mujer y el hombre en este tema. El que la busca está mal de la cabeza. ¿Ok? Y para cerrar todo esto, el ejemplo del avión, yo lo pongo de esta manera para entender esto. Yo agarro a dos personas pro vida y les digo con todo respeto, imagínense que ustedes se mudaron a otro país y hay dos aviones separados. En uno vienen sus hijos de carne y hueso, uno de 3 años, uno de 10 y uno de 15 y uno de 6 meses con su mujer. No, es más, de 5 días con su mujer. Y en otro avión separado, vienen óvulos congelados, que son en realidad óvulos unidos a espermatozoides de su mujer y suyos, en una heladera. Viene un terrorista y les pone a usted un revólver en la frente y le dice, uno de los dos aviones se va a caer. Elija usted qué avión se va a caer. El que viene con su hijo de carne y hueso, es más, con un solo hijo con un solo hijo alcanza. O el que viene con óvulos y espermatozoides, embriones o cigotos congelados. Elija cuál de los dos se cae. Arriesgo a apostar que no hay ningún provida que tarda más de 10 segundos en elegir que se caiga el avión con los cigotos congelados con óvulos y espermatozoides unidos. ¿Y esto qué revela? Esto revela que ni de casualidad son lo mismo un hijo que un cigoto o un embrión. Que un hijo es una vida humana y un cigoto o un embrión es vida intrauterina, pero no es un ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene razón, porque no tiene mente. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tiene conciencia, que no puede interactuar con su entorno, que no es sujeto. Por lo tanto, no son equiparables. Y repito, el aborto es algo complicado y pertenece, desgraciadamente, al universo individual de cada una de las mujeres, que tendrán que tomar la decisión íntimamente en soledad, porque son ellas las que ponen el cuerpo, e íntimamente son las que van a tener que pagar los costos que haya que pagar sobre el caso, que nosotros como hombres nunca lo podremos saber, ni nunca lo vamos a poder vivir. Y tal vez no lo podamos entender en forma completa. Pero lo que está claro, señores, que acá no hay ni puede haber ninguna simetría entre el hombre y la mujer. Buenas noches, ha sido todo por hoy y gracias por estar del otro lado de
Economía al cuadrado.